Sí, ya te entiendo, yo te entiendo. Luz divina, luz divina. A ti también te gusta, ¿eh? Ay, venga, vamos rápido que va a empezar el programa y nunca me pierdo a Luz divina. ¿Qué? Venga, vamos a ver el programa, corre. Vamos, que va a empezar ya. Que es que ya es casi la hora y quiero hacer una cosita primero, vamos. Os voy a dar una sorpresilla, que si me gusta Luz divina, ¿no? Ahora veré. No nos cabe duda que un mito, alguien que pueda llamar nuestra atención, si de alguna manera alguien puede llamar nuestra atención, es alguien como Luz divina. ¿Que ya va a empezar? ¿Ya empieza? No me pierdo ni uno. Ni uno. ¿Para qué sacar las palomitas? Sí. Ya salen. Es asesina y todo, pero es tan simple y tan buena y tan... ¡Chachán! ¿Qué? ¿A que no se lo esperaba? Bueno, que va a empezar, así que vamos, que lo empieza Justicia Sangrienta. Javi, ven. Ven que va a empezar el programa. Vení. Va a empezar, che. ¿El mando? ¿Tienes el mando? Acá. Pues a mí me encanta Luz divina porque es como independiente, es como un gato, ¿no? Que no tiene que caer bien a la sociedad. Es la luz divina. Es tan obediente cuando tiene un pensamiento no sé, le gusta. Sin más, lo que le apetece, hace. ¿Quién le estorba? Lo mata, se lo carga, ya está. Ya está, vamos. Vamos ya, hija, que vamos. Yo sé, igual te puede parecer exagerado esto del fenómeno fan, pero a mí, mi chica me dejó por Luz divina, porque estaba harta, porque decía que esto, que lo otro, no lo podía entender. Venga. Yo, mis palomitas y la sesión, el resumen de Justicia Sangrienta, ¿verdad? Que no Mi hija falte. y Justicia Sangrienta. Nos vuelven locas las palomitas, esencial. Hay gente que encuentra, yo que sé, a Cristo. Pues nosotros ya hemos encontrado nuestra, no salvadora, nuestra referencia. De todos, la mejor. Bueno, la mejor. A mí me gustaba más Hermes, pero bueno. Pero a Hermes se lo comieron, así que mal. Y pregúntate por qué se lo comieron. Luz divina, luz divina. Realmente Luz divina me ha cambiado la vida. Gracias a eso he conocido a mi pareja, con quien estoy ahora, que realmente me entiende, que conectamos. Cariño. Hola. Lleva braques como yo. Y a mí me gusta cuando echa babas por la boca. ¿Tú sabes lo que es la belleza de una patata al trasluz de una vela? Va a ganar. Por su peinado, por su sencillez. Bueno. Si Hermes estuviese vivo... Para mí Luz divina es una persona incomprendida que la gente no entiende. Su vida hubiera sido completamente otra historia si lo hubiesen tratado de otra manera. A mí me ha hecho ver la luz. Venga, cuéntate, Karen. Suéltate. Estuvo en un manicomio. Como yo. Es que me encanta, de verdad. ¿Y Paloma? ¿Paloma la presentadora? Bueno. Ay, me encanta. Tiene una muñeca. Enseña la muñeca. Mola, ¿eh? Luz divina, Luz divina. Uy, vaya. Ahí empieza. Mira, ya va a empezar. Va a empezar. Sí, ahí empieza. Sube el volumen. Silencio. Si tuviéramos que elegir un momento de la vida adecuado para ser rebelde y manifestar nuestro descontento, sin duda elegiríamos la adolescencia. Sin embargo, llevar esa rebeldía hasta el punto de matar por ella no estaría entre los planes de ningún adolescente cuerdo. Y es que la cordura poco ha tenido que ver con Luz divina dos Santos, esquizofrénica, autista y psicópata.
Ludivina sufre lo que llamamos síndrome dos santos y que hasta la fecha solo hemos localizado en ella. No sabemos si tiene cura, aunque desde luego un cura nos vendría bastante bien. Perdón, ha estado fuera de lugar decir eso. Desde luego que lo estuvo. Tal vez por este y otro tipo de comentarios, el doctor Eugenio Trovadors murió golpeado cruelmente con la reproducción anatómica de un cerebro humano, no sin antes descubrir que el de su asesina no era normal. Nos encontramos cara a cara con una niña prodigio del asesinato que antes de cumplir los 10 años ya había acabado con la vida de su abuela y sus propios padres. Como en un juego macabro, también todas las enfermeras que estuvieron a su cargo desde 1998 murieron en similares circunstancias, lo que hace un total de 9 víctimas mortales antes de cumplir los 15 años, todo un récord al que hay que sumar su colección de mascotas muertas. De manera sorprendente, todo esto ha hecho de esta enferma un personaje mediático y atrae día a día la atención de los medios. I was reading about this girl who lived down the lane and who killed her parents and her fucking cat, you know, I was so the next morning I wrote the screenplay and the next day we made the movie. Cuando eso ocurre, es mejor estar muerto. Basado en hechos reales que no debieron ocurrir nunca, llega a las pantallas la verdadera historia de la esquizofrénica que atemorizó a un país. La película de terror de estas Navidades. Prepárate, Torra. For the character, I'll stay in a mental institution for the whole weekend. I don't know what to think about these days because I met a lot of interesting people. It was great! Pero aunque este fiel biopic, aún por estrenar, ya ha recibido favorables críticas, la realidad sigue superando a la ficción. Como curiosidad científica, baste observar que si pusiéramos en fila cada uno de los cabellos que en sus ataques ella misma se ha arrancado a lo largo de su vida, podríamos ir a la luna y volver 2 veces. Obrigada, televisão espanhola, por terem vindo à Benedita, cidade onde nasceu a luz divina, assim como eu também nasci aqui na Benedita. E estamos muito agradecidas, por isso é que fizemos este clube de fãs, porque a luz divina pôs-nos no mapa, fez-nos famosos. Portanto, a luz divina é uma assassina, é a divina assassina. E nós, nesta cidade, estamos muito agradecidos e agradecemos a vocês também por cá terem vindo. Obrigada, luz divina, o melhor para ti. Obrigada. Pregúnteselo seriamente. ¿No merece esta maníaca ser juzgada? Ahora usted podrá hacerlo. 5 de los peores criminales homicidas del país. 5 de las mentes más retorcidas de todos los tiempos. 5 crueles competidores por un solo premio, la libertad. Y usted para decidir quién es el más blando de todos. ¿Merecerán estos asesinos nuestro perdón? Buenas noches. Esa era la verdad sobre Ludivina dos Santos. Nuestra querida esquizofrénica es sin duda uno de los personajes más queridos de este show y también la protagonista esta semana. Como aquí hacemos justicia, lo justo era dedicársela.
cantar. ¿Has jugado alguna vez al Señor de los Anillos? Ven. ¡Ey! ¿Os venís a jugar una partida? Tú puedes ser Frodo y tú, Gollum. Oh, va, estas fichas son un coñazo. Yo propongo ir más allá del tablero, ir a Mordor. Largo de aquí. Vete a jugar a las muñecas en otra parte. Bueno, pues nada. Y vamos a luchar contra un ejército de Uruk-hai. Pero vosotros os lo perdéis. Caballo negro a A7 y jaque mate. ¿Otra? Vale. De pronto tienes un troll de más de 2 metros enfrente tuyo. ¿Qué haces? Podrías usar la daga élfica, pero no te lo recomiendo porque tendrías que sacar un 17 de fuerza con el dado de 20. Además, estos trolls tienen un 38% de resistencia a cosas de elfos. ¡Tú! ¿Has lavado mi parche con agua caliente, verdad? Pues mira lo que has hecho. Claro, puse a lavar ropa oscura. Además, lo tenías por ahí tirado. ¿Pero qué tirado? Si estaba aquí en mi dormitorio, niña. ¿Y desde cuándo no lo lavabas? Esto... Yo pensaba que este era un programa serio, ¿eh? Pero no lo es, no es profesional. En mi país lo hubiesen atado unos sombrientos los huevos. ¡No! Míralos, están como una cabra. ¿A qué estás esperando? ¿Aún no tienes a estos asesinos de reemplazo en tu móvil? Consigue ya los nuevos psicotonos enviando justicia más espacio al 777, añadiendo después al perturbado que más te guste: Fidelio, Bárbara, Zoltan y Grizzly. ¡Colecciónalos! Ahora podrás escuchar sus locuras a todas horas. Ya hemos comprobado que en la casa no solo hay lugar para el asesinato y la depravación, también puede florecer la amistad. A Ludivina y a Bárbara parece haberlas unido el destino. ¿Aguantarán juntas hasta el final? Solo un asesino puede salir victorioso. Ya lo veremos. De momento sepamos por qué hemos dedicado este programa a nuestra esquizofrénica favorita. Buenos días, psicópatas. En el salón os espera una agradable sorpresa, pero para disfrutarla os tendréis que poner en pie. Venga, vagos, que es para hoy. Disculpa. Despierta. Billy, давай más tranco. Que seáis unos enfermos mentales no quita que merezcáis
buscáis celebrar de vez en cuando una fiesta, como todo el mundo. Y aunque no sois todo el mundo, también los crueles criminales cumplen años. Y de hecho hoy es el de Luz Divina. ¿Qué es esto? ¡Felicidades, maníaca perturbada! Luego os tocará recogerlo todo, pero por ahora, que disfrutéis. Un cumple. Atreyu. Felicidades. Un cumple. ¡Ay, Ophelia! ¡Hay más trampa! Ya has visto que Luz Divina ha cumplido esta semana 23 añitos. ¿Aún no la has felicitado? Haznos llegar tu regalo y nosotros se lo entregaremos a ella en persona. Todavía estás a tiempo. Recuerda que menos limas, serruchos, armas o dinamita, cualquier detalle está permitido. Nunca es tarde para hacer feliz a los que nos rodean. Aunque sean sanguinarios criminales, también son humanos. Esto me recuerda a una anécdota de Rossini. Me encantan las tartas. ¿Cómo me ha gustado esta sorpresa? Y los Divi es genial. A mamá le gustaban los cumpleaños, a mamá le gustaban los cumpleaños, a mamá le gustaban los cumpleaños, a mamá le gustaban los cumpleaños. Le encantaba comer tanto como componer, o quizá más. Un día le encerraron en una celda por no haber terminado a tiempo la ópera el día que había prometido, cuando hasta esa fecha se había estado burlando de todos y permitiéndose todos los lujos. No pienso salir de la cama para ir a sentarme en esa cosa incómoda. Cumpleaños, a mamá le gustaban los cumpleaños, a mamá le gustaban los cumpleaños. Estuvieran aquí mis pequeños hobbits. Tú, maldito Sauron, que impones tu reino de maldad a través de los siglos, lo pagarás con sangre. Para obligarle a que cumpliera su trato, le iban pasando por un lado partituras y la tinta, y por otro macarrones para alimentarlo. Esto es casi igual. La celda, la comida, debería estar terminando mi ópera. A mamá le gustaban los cumpleaños, a mamá le gustaban los cumpleaños. Cumpleaños, juegos de muñecas. Este programa es una show. No me gustan las tartas. Parece que los cumpleaños mantienen a raya a los enfermos psicópatas. Los nuevos reclusos concursantes se adaptan bien a la casa-prisión. Y la bella Bárbara, pese a su inaguantable carácter, consigue un 16%. León, veterano asesino pero aburrido inquilino, empieza a decepcionar a los espectadores y obtiene un 30%. La maldad no vence a la inteligencia y el gran Fidelio logra sobrevivir en armonía con un 19%. Luz Divi rebosa felicidad y nadie diría que está como un cencerro. Nuestro especial jurado le regala un 8%. Zoltan no logra caer demasiado bien y alcanza un frío 27%. Eso es todo por ahora. Les dejo con unas imágenes con las que seguramente muchos se van a divertir. Donde está escrito que un asesino no nos puede hacer reír. ¡Rápido, psicópata! 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¡Bárbara, muy bien! ¡Hay que bajar la tabla! ¡Esto es! ¡Apagad esa música! ¡Basta ya! ¡Por favor! ¡No lo puedo soportar! ¡Si Bernie oyera esto, por favor! ¡Apagadlo ya! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!
Esto es justicia sangrienta. Te recordamos que si tu asesina preferida es nuestra querida maníaca esquizofrénica, podrás formar parte del club de fans de Luz Divi siempre que lo desees. Si celebraste el cumpleaños con nosotros, sabrás lo divertido que fue. Consigue un camisón, un peluche y una peluca y apúntate. Vive una locura esquizofrénica inolvidable. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus amigos de Parchís! ¡Luz Divina! Si quieres formar parte de este club, envía a Luz Divi más espacio más fans al 777. ¡Te esperamos! Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Da igual. Ha ha ha.